Gracias por aceptar esta invitación, David. Bienvenido a Mr. Project. Muchas gracias, Mauricio. Bienvenido a Invías y queremos darte las gracias por este espacio que vamos a compartir. Vamos a hablar de gerencia de proyectos en su máximo nivel porque el entrevistador también está muy bien enterado de la gerencia de proyectos. Eso es un desafío muy interesante. El entrevistador lo intenta, pero el entrevistado bastante bueno. David, cuéntame un poquito y cuéntale a la gente cómo ha sido tu trayectoria. ¿Quién es David Marmolejo? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo es que llega uno a liderar la PMO del Invías? Bueno, la trayectoria mía es bastante concentrada en gerencia de proyectos. Se divide básicamente en la parte académica y en la parte de los proyectos reales. Yo he tratado de tener un equilibrio, un balance entre las dos. Siempre me causa como temor estar muy en la academia o muy metido en el calor de los proyectos y hay que buscar un balance. Entonces, inicialmente pues yo estudié mi pregrado de Ingeniería Civil en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Pues la formación de Ingeniería Civil es muy propicia para comenzar en el mundo de proyectos y muy rápidamente, recién egresado, me enrolé en el mundo de la gerencia de proyectos, trabajé en grandes proyectos de ingeniería y le tomé ese gusto, digamos, por la gerencia de proyectos. Posteriormente, pues a través de la necesidad de capacitarme y de tener como mayor entendimiento de las cosas, hice una especialización en gerencia integral de proyectos en la Universidad Militar. Ahí como que se me abrió el abanico de la gerencia de proyectos y comencé ya también a trabajar en otros tipos de proyectos y encontré el tema de la certificación esa del PMP, del PMI, que en esa época pues era no tan de moda como ¿Eso ahora. cuándo fue, David? En ¿Qué año? la certificación, Sí. bueno, yo me gradué en el pregrado en el 2002, la especialización en el 2008 y la certificación en el 2009, pero yo me certifiqué en el 2009, pero quizás desde el 2006-2007 que estaba estudiando la especialización, comencé a mirar el tema muy bien, ¿no? Luego, en la parte académica, hice una maestría en Derecho Contractual Público y Privado, porque siempre en los trabajos que había estado desarrollando eran grandes proyectos de ingeniería en los cuales había muchos problemas contractuales. Normalmente los proyectos tienen muchos contratos y en esos contratos hay mucho problema, hay mucha dificultad. Y siempre me veía como inmerso en reuniones con muchos abogados, con muchos expertos y uno como ingeniero pues abriendo los ojos a ver qué podía entender y dije tengo que estudiar algo de derecho y ahí estudié algo de derecho para entender ese idioma, para comprender un poco ese idioma y fue magnífico porque entendí que la cantidad de cosas que uno puede limitarse desde la mera ingeniería o simplemente desde los meros abogados, no comprendemos el universo de la dinámica de los proyectos. Los proyectos son con mucha información, con muchas profesiones. Interesante eso. Es importante hacer y reflexionar, ¿cierto? Me voy a volver a ese tema de la academia y hacer. Y el hacer. Yo siempre he pensado siempre recombinando. Exacto, que la academia debe tener gente que haga y que pueda transmitir lo que aprendió, además de lo que aprendió en los libros y en los exámenes. Además, lo que aprendió en la calle. Deberíamos tener una academia un poco más callejera. Sí, ¿verdad? Precisamente en esa combinación de estar en un comité de obra con una problemática grandísima y no saber cómo tomar una decisión, entonces encuentra uno que necesitamos más conocimientos. Siguiendo lo anterior, pues posteriormente hice un doctorado en gerencia de proyectos en la Universidad de Ann y ahí pues se le abre la mente a uno en el mundo de la investigación. Y sigo estudiando, hoy día estoy haciendo otro doctorado en pensamiento complejo, cambiando un poco los paradigmas porque siempre hemos trabajado en un paradigma un poco racionalista en el cual dividimos y subdividimos las cosas. Eso es la típica en la gerencia de proyectos y lo que nos enseña el pensamiento complejo es a verlo todo de manera integral. Esa es la parte académica y entonces en la parte del sector real pues trabajé en proyectos de ingeniería de transporte, proyectos de acueductos, proyectos de centrales hidroeléctricas, unas grandes, unas medianas, unas pequeñas, y en muchas tipologías de proyectos de tecnología de información también.
Sí, no hay muchos doctores en gerencia de proyectos. Yo conozco solo un par y creo que son muy raros de encontrar, ¿verdad? Es interesante eso del pensamiento complejo. Yo creo, siempre he pensado que tenemos una tentación negacionista. Entonces decimos que las cosas no son complejas, las presentamos de una forma increíblemente lineal, con la idea de que dejan de ser complejas, pero la verdad es que las obras físicas tienen una naturaleza que no va a desaparecer porque nosotros digamos que no es complejo, ¿verdad? Por ejemplo, tú que eres ahí un absoluto experto en el tema de complejidad, ¿qué aspectos le dan complejidad a una obra, por ejemplo, como una carretera en este caso, o una vía? Bueno, esa es una de las cosas supremamente interesantes que llegué a aterrizar aquí en el Envías. Yo llegué aquí por, digamos que creo que es como una casualidad y una no casualidad. Si tú te das cuenta de la trayectoria que he tenido yo, había sido finalmente preparándome para este desafío. Porque el tema contractual es muy, muy específico aquí en el Envías. O sea, aquí en el Envías se manejan contratos. El tema de gerencia de proyectos, aquí se maneja la gerencia de proyectos. Entonces llega uno a una corriente que finalmente me trajo acá a encontrarme con unos proyectos que tienen unos desafíos quizás tan difíciles y tan enredados. La complejidad se define como lo que está intrincado. Entonces, con tantas cosas intrincadas, con las comunidades, con la geografía colombiana, con la dinámica contractual colombiana, con las restricciones de presupuesto, con, con los políticos, con tantas personas y tantas cosas que están inmersas dentro de un proyecto muy pequeño o un proyecto muy grande, pero todos están metidos ahí y eso es lo que hace a los proyectos del Invías unos proyectos complejos. Llegué finalmente aquí y pues aquí estoy súper cómodo porque encuentro que es supremamente difícil y mi naturaleza siempre es como de estudio, de aprender, de comprender y aquí no he parado de entender las cosas. Sí, por ejemplo, el PMI en Navigating Complexity, en el libro de complejidad, Sí, menciona que la complejidad son tres cosas juntas y al mismo tiempo, ¿verdad? O primero las personas. Una persona es un mundo y cuando hay dos personas ya hay complejidad porque hay diferentes ópticas. Lo segundo, la interconexión entre cosas. Eso que se te cambia algo y entonces eso cambia como si fueran fichas de dominó un montón de otras cosas, ¿verdad? Y la otra es la ambigüedad. sí. Bueno, esas son la gerencia de proyectos aquí. En algún momento cuando comenzamos a hablar de complejidad aquí en Envías, pues nos tomamos como base eh, la guía del PMI y vemos que una de las cosas más relevantes que hay en los proyectos del Envías son precisamente las personas. Y no solamente las personas que nosotros impactamos a través de los proyectos, sino las personas del Envías influyen muchísimo en los proyectos y aquí hay un valor de las personas supremamente alto. Hay funcionarios que han durado más que el Envías. El Envías viene del antiguo Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Hay personas que trabajaron allá y ahora están trabajando acá. Entonces, la tradición es un elemento súper importante. Y pensando en la geografía colombiana y en los proyectos en Colombia, pues la ambigüedad, pues imagínate que pues, aquí pasa de todo en cualquier momento. En este momento estamos en una sequía que como vamos a comenzar una sequía muy grande en todo el año, pero el año antepasado estuvimos con problemas grandes con la temporada invernal. Y todo lo que pasa en el orden social, el orden público, impacta bastante en los proyectos. Entonces los proyectos de Colombia son quizás más interesantes que los proyectos foráneos de los cuales nosotros nos inspiramos en los estándares y en las organizaciones que lideran como el PMI, como el IPMA, Sí, y con todas esas organizaciones. Aquí tenemos una fuente súper interesante claro. de conocimiento. Esa es una óptica que es muy especial, David. Y yo creo que eso es lo que cambia, eso es lo que hace a los verdaderos gerentes de proyectos. Cuando tú dices, es que es muy interesante, otros dirían, es que es súper difícil. Y también tendrían razón. Pero es un tema de óptica, ¿sí? Fíjate que te has preparado para la complejidad. Y eso hace que seguramente puedas darle un matiz muy diferente y puedas ayudarle a ver a Invías las cosas de una forma muy específica. Porque tienes una formación muy específica en complejidad. Eso es extraño. Eso no es, digamos, muy fácil de ver, pero obviamente es muy positivo. Oye, y hablemos de eso, hablemos del portafolio. El Invías,
¿Cuántos proyectos tiene? ¿Tú cómo describes ese gigante? Bueno, tan gigante es que quizás el coordinador de la PMO muchas veces pueda que diga que no sé cuántos proyectos hay, porque acá hay una tradición muy importante y esto es esencial y es un eje estratégico de la PMO, y es que tenemos un énfasis en la gestión contractual, ¿sí? Nosotros tradicionalmente gestionamos contratos y somos muy buenos en gestionar contratos, imagínate, por el sector público. Entonces, aquí hay una visión muy arraigada a la gestión contractual. Y pudiéramos decir que no todos los contratos son un proyecto como tal. Muchas veces, la regla general es que un proyecto tiene varios contratos. ¿Sí? Hay excepciones, por ejemplo, un contrato marco, en el cual hacen un contrato para desarrollar varios proyectos. Pero la regla general aquí en la Invías es que en un proyecto hay varios contratos. En ese orden de ideas, nosotros tenemos alrededor de 4.000 y pico de contratos vivos o en seguimiento y en la mira en todo momento. Alrededor hay unas definiciones de proyectos que son bastante ambiguas. Entonces hay una definición de proyectos en el sector público como los proyectos de inversión. En ese sentido hay 105 proyectos de inversión. Pero un proyecto de inversión puede tener muchos proyectos a su vez, 5, 10, 15, 99 proyectos. O sea, oye, sin que tengas que sacar la calculadora, pues, y el Excel, pero ¿cuánto suma eso? En plata. En plata, Fácilmente. Alrededor de 15 billones, una cosa así. 15 billones. 15, 20 billones en la mira. 15, 20 billones de... Son 4.000 millones de dólares. Un poco más, ¿verdad? Sí. Es mucha plata. Mucha plata. Es mucho dinero. En anualidades que, por ejemplo, en esta anualidad estamos alrededor de 3 billones de pesos y cosas así. Pero en la mira tienes un margen como de 20 billones de pesos en la mira. Oye, ¿y cómo manejan ustedes esos proyectos de ciclo tan largo que tienen, o sea, se pasa de año tras año tras año? Esa es una dificultad, ¿cómo lo manejan? Esa es una dificultad bastante alta. Se habla de las vigencias. Aquí el tema del presupuesto se habla de las vigencias. Entonces hay vigencias anuales, ¿sí? Ese es como el foco principal. Nosotros queremos hacer como una transición a comenzar a pensar en gerencia de proyectos, el lenguaje que tú y yo y que tu audiencia maneja perfectamente, que es pensar en proyectos, y entonces ahí esa transformación, yo le llamo algo así como la piedra roseta. La piedra roseta es esa piedra que hablaba un solo escrito con varios idiomas. Entonces, pues realmente los proyectos son uno solo, ¿no? Entonces, en el idioma de las vigencias es una cosa y en el idioma de los proyectos es otra cosa y en el idioma de los contratos es otra cosa. Pues tenemos que hacer transformaciones, básicamente. Es que ese es un gran lío, ¿no? Porque en general hay una visión que es absolutamente administrativa de contrato, ¿sí? Entonces ahí vas a hablar de vigencias y todo. Y eso suele hacer difícil o que se pierda la naturaleza del proyecto. Porque puede ser, en muchas ocasiones ocurre que mucha gente siente que está hablando de varios proyectos porque está hablando de varios contratos y es el mismo proyecto. Entonces, digamos, mantener esa unidad es difícil. Es difícil. Y es difícil, tú sabes que, por ejemplo, hay varios autores, por ejemplo, Harold Kerner, que nos habla de la madurez en la gerencia de proyectos con su modelo de madurez. Y nos dicen, por ejemplo, el primer nivel, ¿cuál es? Es el lenguaje común. Entonces, llegar al Instituto Nacional de Vías, donde cuando iniciamos aquí tenía 29, 30 años, llegar a hablar con un lenguaje común de gerencia de proyectos es supremamente complejo. Entonces, ya estamos como en esa etapa superada o superándose, en la cual ya las personas comprenden muy bien la diferencia entre un proyecto y los contratos. Y ya tenemos eso socializado. Ese solo paso es un paso grandioso para mostrar como un logro exitoso aquí. Lo comprendemos, ya está súpermente socializado, ya las personas están hablando de proyectos. Hay veces que de pronto tú escuchas a alguien decir de pronto, es que eso es diferente entre un contrato y un proyecto, y comienzan a explicarlo y de pronto por ahí hay una pequeña minucia en la cual se enredan, pero ya las personas hoy día están hablando de dos temáticas diferentes, contratos y proyectos. Y David, ¿cómo se maneja ese equilibrio considerando que pues, está al frente de un portafolio que es nacional? ¿Cómo se maneja el equilibrio entre la urgencia, la necesidad manifiesta de la gente en un departamento, en una población, y el rigor técnico que se requiere desde Bogotá?
¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque claro, cuando la gente está en Pasto, en el sur de Colombia, o está en el norte, en La Guajira, ¿verdad? Obviamente tiene una necesidad enorme, porque hay derrumbes, porque no se pueden mover, etcétera. Seguramente esa necesidad llega acá. Fíjate que te estoy hablando un poco de priorización de proyectos. Pero al final, desde Bogotá, como funcionamos nosotros, pues a todo este tema hay que darle rigor, ¿verdad? Entonces, mientras que por un lado alguien está reclamando que las cosas se muevan muy rápido, por el otro lado ustedes necesitan rigor. ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Bueno, en eso todavía la Oficina de Gerencia de Proyectos no ha entrado en rigor a dictar buenas prácticas, porque es quizás una de las problemáticas más importantes que hay, no solamente en el INVIA, sino a nivel nacional. Realmente las cosas se manejan como se ha manejado siempre, que inicialmente pues tenemos un programa de gobierno, un plan de gobierno, dependiendo del plan de gobierno, pues hay unas políticas que se bajan y se priorizan básicamente algunas iniciativas de alto nivel. También aquí en el sector transporte pues influye también una institución que se llama la UPIT, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte. Entonces, en teoría, la UPIT pues también es reciente, y esto también está comenzando, pues tiene un poquitico más de tiempo. En teoría, la UPIT sería quien va a hacer la priorización del portafolio de proyectos de todo el sector transporte, no solamente del INVIA, sino de la ANI, de Aerocivil y los demás. Y también a nivel institucional, pues hay diferentes dependencias. Una de ellas se llama la Oficina Asesora de Planeación. Entonces, la Oficina Asesora de Planeación tiene unas directrices muy claras del gobierno nacional, a nivel sectorial y a nivel de INVIAS para hacer una priorización de los proyectos. Adicionalmente, particularmente en este gobierno, por ejemplo, entonces hubo, por ejemplo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, hubo una tipología de proyectos y se hicieron unos trabajos con las diferentes comunidades para hacer una priorización de cuáles eran los proyectos que se les iba a inyectar mayor atención. Sí, hay toda una serie de estrategias para eso. Lo que pretendemos hacer con la Oficina de Gerencia de Proyectos es a un mediano plazo, porque creo que todavía no nos vamos a meter en ese lío, establecer, como tú lo conoces muy bien, pues criterios de gestión de portafolios para utilizar herramientas muy objetivas en la priorización de proyectos. Vamos a llegar allá, pero es una meta, no es algo que estamos haciendo todavía. Ya. Hay muchos actores, ¿verdad? Hay muchos actores muy grandes. Este es un sistema gigantesco. Todo lo que tiene que ver con las vías y la infraestructura. Si tú tuvieras que explicarle a alguien que no... que simplemente ve las vallas del Invías cuando va manejando en carretera, ¿cómo le explicas esto? ¿Qué hace Invías específicamente? ¿Y cuáles son los otros actores con los que interactúa constantemente? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona todo ese ecosistema de vías para estructurar proyectos de vías? Ok, bueno, me recuerda que precisamente hace poco nos preguntaron algo muy parecido y hay que pensar muy bien que la misión del Invías tiene que ver con proyectos no concesionados, infraestructura de transporte no concesionada. Es decir, carreteras, corredores fluviales, muelles fluviales o marítimos y trenes pero no concesionados. En el manejo de trenes, pues específicamente en Colombia no hay un desarrollo no concesionado, por ahora se está haciendo el desarrollo a través de las concesiones y entonces el MIA lo que maneja es la infraestructura que no se está utilizando, tiene la propiedad de ella y básicamente una cantidad de estaciones que hacen parte de los activos del Invías. Pero en el modo carretero, en el modo fluvial, hay una cantidad de proyectos supremamente interesantes. Ya, o sea, el Invías se ocupa de lo no concesionado. Es decir, cuando hay un peaje y hay un tercero que invierte, un privado que invierte, ustedes no entran ahí. Para claridad a todo el mundo. Cuando hay un privado que invierte, no entramos ahí, pero peajes, el Invías también tiene unos peajes. Tiene menos peajes o inclusive los valores de los peajes son inferiores, pero lo importante es que el proyecto o el corredor esté concesionado o no esté concesionado. Lo que está concesionado pertenece a la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la ANI. La ANI. Ok, o sea, la ANI, o sea, la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia se ocupa de lo concesionado, de estructurar las concesiones. Sí, ¿verdad? Correcto. Ustedes se ocupan de... Es construir y administrar, ¿verdad? Es operación y mantenimiento también.
de Sí. vías y fíjate, uno no pensaría que vías fluviales, ferrocarriles, eso entra dentro del INVIAS. Sí, fíjate que sí, y hay una cantidad de muelles súper bonitos en este gobierno. Se hicieron una cantidad de muelles a través de toda Colombia, alrededor de 84 muelles muy bonitos para comunidades que están alejadas, que se transportan, que básicamente la única forma de conectarse es a través de los ríos. Entonces esos muelles los hizo el Invías. Uno no se lo imaginaría. No se lo imaginaría, claro, uno pensaría que quién sabe quién maneja eso, pero nosotros estamos manejando esos Y proyectos. ahorita mencionaste una unidad de planeación. Sí, la Oficina Asesora de Planeación. La oficina, esa es una oficina adscrita a ¿qué? ¿A esa es presidencia? ¿Eso es el Ministerio de No, aquí, Transporte? no. Todas las instituciones públicas en Colombia tienen una oficina asesora de planeación, que son las que manejan el presupuesto básicamente y la priorización de los recursos. Ok. ¿Y en qué momento interactúan, por ejemplo, ustedes con la ANI? ¿Qué pasa cuando una vía Bueno, no concesionada se junta sí, o se claro, encuentra una esa es la concesionada? típica del manual del PMBOK. Ujú. Cuando tú te acuerdas cuando dicen la interfaz entre operación y proyectos, Sí. eso es la ANI, y el INVIAS. La ANI, por ejemplo, construye una vía de cero a través de un proceso de concesión. Entonces ellos hacen los estudios y diseños, la construcción, operan durante algún tiempo, y cuando termina su operación, pues hay dos opciones. Generalmente lo que se hacía era volver a refrendar ese proceso de concesión Ujú. y a mejorar la vía, mejorar el servicio y cosas así. O también la otra opción es entregar la vía a la operación del Invías, y entonces el Invías se encarga de ese corredor específicamente, y ahí está la interfase. O también al inicio de ese ciclo de vida del activo, pues también entonces el Invías le entrega un corredor a la ANI para que inicie un proceso de concesión. David, tú tienes una óptica muy específica de todo esto. ¿Por qué? Los contratistas pues están viendo sus obras y sus contratos, ¿verdad? Pero tú tienes la óptica de todo el portafolio de proyectos, no necesariamente de las obras específicas, ¿verdad? Y yo me he encontrado con muchísimos actores en América Latina que quieren promover la gerencia de proyectos, incluso quieren tener una PMO. Hablo de Provías en Perú, por ejemplo, que es un poco es algo muy parecido a lo que sería Invías en Colombia, o del ministerio, o de los diferentes ministerios en Chile, en México, bueno, de todos los actores públicos. ¿Tú qué le dices a una persona que está comenzando, que le crea la gerencia de proyectos, pero se está moviendo en un entorno muy complejo? ¿Sí? Porque está en el entorno público, con unos portafolios gigantescos. ¿Cómo empezar? ¿Cómo hecho? Aprovechemos tu experiencia, seguramente errores y aciertos que has tenido. ¿Tú qué le dirías a esa gente? ¿Qué le dirías a esas personas? Yo creo que precisamente yo llegué aquí a través de experiencia de montajes de otras PMOs más pequeñas, realmente, no puedo decir, y asesoría a PMOs grandes también, pero nunca nada tan grande como esto. Y al ver la dimensión de esta, porque el primer día que vi la dimensión de este, me dijeron, venga, lo necesito es para que me monte la PMO del Invías. Sí. Así me dijeron. Y nunca me dijeron nada, hágalo. Yo respiré profundo y dije, vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio. Y creo que el éxito de esto ha sido que hemos ido despacio, con pasos muy firmes, pero vamos despacio, porque imagínate que en el sector público yo hubiera llegado con todas las ideas que tú y yo tenemos siempre y que ya sabemos. O sea, si tú me dices en una empresa privada, tú o yo, en una empresa privada, somos capaces de montar una PMO en 2 meses, yo creo, en 3 meses, con esa experticia de tantos años. Se puede. Pero vaya a montar eso en esta complejidad del sector público. Entonces, de entrada, yo sí me propuse una meta, y pues afortunadamente que quedó aprobado así, de hacerlo muy despacio, una transición gradual. O sea, ¿Sí? despacio y buena letra, primer consejo. Sí, mirar, observar, hacer pruebas piloto, cómo funciona esto, cómo funciona hacer un plan para la dirección del proyecto, cómo da algún valor, hacer el acta de constitución del proyecto, qué podemos obtener de la información de los proyectos, poco a poco, siempre como ese proceso de creación de gerencia de proyectos. Y precisamente en este sentido me sirvió mucho el doctorado, porque mi proceso de investigación es muy maduro.
Entonces yo comprendo cómo tenemos que entender una problemática muy alta. Entonces, primero un diagnóstico muy bien hecho, muy completo, con varios modelos. No hay que casarse únicamente con un solo modelo. Tú eres experto, por ejemplo, en OPM3. Nosotros utilizamos uno de esos, OPM3, hay un modelo de gobernanza, el de Harold Kerner, otros modelos más, modelo BIM, una cantidad de modelos que nos dieron como un abanico muy completo de toda la situación. Dentro de esos modelos hicimos unas entrevistas semiestructuradas, que me parece que escuchar a las personas, y como tú lo decías, en la complejidad están las personas, ¿sí? Y aquí en Invias el valor de las personas es supremamente alto. Entonces, escuchar a muchas personas, saber cuáles son las problemáticas, hacer procesos estructurados y científicos de entender las problemáticas de los proyectos acá. Entonces, comprender muy bien. En esa comprensión uno se puede tardar quizás 6 meses, nosotros nos tardamos alrededor de 4 o 5 meses entender. Luego hicimos un proyecto que para mi gusto es largo, de todo un año montando qué era lo que queríamos hacer y montando una PMO. Poner a funcionar una oficina de gerencia de proyectos. Que aquí, digamos que lo elevamos un poquitico, no solamente es una PMO, sino es un grupo para gobernanza de proyectos. Digamos que mi tesis doctoral es en gobernanza de proyectos, entonces la gobernanza de proyectos incluye una PMO como un órgano rector. Y aquí en el Envías y en todas las instituciones públicas, seguramente a nivel nacional o internacional, pues hay varios órganos rectores de la gerencia de proyectos o de los proyectos, a pesar de que no se llamen así, de proyectos, pero hay comités de contratación, ¿sí? Aquí lo sabía desde antes de llegar nosotros. Y tratar de encontrar cómo esos diferentes órganos pues, pueden contribuir al gobierno de los proyectos y contribuir normalmente y tradicionalmente. A pesar de que no estaba escrito en el Envías PMO o gerencia de proyectos, pues aquí se manejaba la gerencia de proyectos. Entonces comenzar a aglutinar toda esa información y todas estas ideas de estas personas, utilizar el conocimiento que ya existe. Tú no puedes llegar a una institución de estas a invalidar, a decir eso no sirve o mis prácticas que yo voy a traer son mejores. Hay que utilizar las que existen y comenzar a penetrar el ADN de la institución poco a poco para que comencemos a adquirir las mejores prácticas que más fácil sean posibles de incorporar. Es un proceso largo. ¿Y cuáles fueron las primeras mejores prácticas que viste que funcionaron? Bueno, dentro de ese diseño, pues nos planteamos muchas buenas prácticas para comenzar a implementar, por supuesto. Entonces, lo primero era comenzar a coger ese valor que ya existía en la gestión contractual, ya lo que manejamos en la gestión contractual, comenzar a formalizarlo un poquitico más en torno a la gerencia de proyectos. Y entonces nos dimos cuenta que a través de algo que se llama, una práctica que se llama los tableros de control de contratos, entonces pudimos comenzar a entender en qué van los proyectos acá. Entonces, esa fue como, yo le llamo como la punta del iceberg de la PMO, son el tablero de control. Y comenzamos a implementar varios tableros de control, entonces comenzamos a consolidar la información y a dar mejores prácticas en torno a las problemáticas que íbamos viendo. O sea, David, lo que ustedes hicieron fue que, obviamente, en el sector público los contratos son muy importantes y también son especialmente maduros. Todo se mueve a través de contratos en el sector público. Lo que ustedes empezaron a hacer fue hacer un mejor seguimiento de esos contratos a través de esos tableros de control. Exacto. Buenas prácticas de gestión contractual y también comenzar a aplicar algunas herramientas y técnicas de la gestión de proyectos tradicional. Entonces, por ejemplo, cogimos un pequeño programa de proyecticos que no eran los programas que ya definimos finalmente, sino un programa específico, programas piloto, proyectos piloto, y comenzamos a aplicar las típicas prácticas, la ET, el cronograma, a tratar de hacer valor ganado, los riesgos, la gestión de los riesgos, pues hicimos una planificación de la gestión de los riesgos, un registro de riesgos bastante interesante, a comenzar a aplicar algunas prácticas de stakeholder, bueno, las típicas prácticas, a ver dónde podíamos generar mayor valor, y todo esto nos iba alimentando algo que estamos ahorita en este momento madurando mucho, que es ya penetrar en el ADN del Envías a través de una caracterización de un proceso. ¿Y cómo les fue calculando valor ganado? No, muy mal, muy diferente, o sea, muy difícil. Imagínate el valor ganado de un proyecto de 10 años, ¿sí? Donde la información de los primeros años no se tiene, o si estamos avanzados, se tiene lo de estos años, pero no de los siguientes. Es muy, muy difícil, muy difícil. Digamos que
las prácticas de valor ganado tendrían que llevarse a alto nivel, como que finalmente lo hicimos así, a un alto nivel. No llegamos a nivel de obra, por supuesto, y eso también tiene que ver un poquitico con el diseño que implementamos. Nosotros no estamos implementando en este momento las prácticas de gerencia de proyectos a nivel de los contratistas, ¿sí? Estamos madurando la gerencia de proyectos a nivel del INVIAS, los funcionarios, los contratistas del INVIAS. Vamos a madurar nuestras prácticas, vamos a madurar el lenguaje común, siguiendo la escala de Kerzner. En lenguaje común estamos creando esos procesos en común, estamos desarrollando nuestra propia metodología y luego sí penetramos a todo el ADN de los proyectos. Bueno, veo que te gusta Kerzner, veo que lo sigues. Me fascina, sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él maneja escalas. ¿Ustedes en qué escalón están? Seguramente no es solo uno, pero ¿dónde se ubican? Efectivamente lo dice, bueno, no hay que crecer en uno solo. Pasa algo así muy parecido como con el OPM3, tú no te vuelves experto en proyectos y luego en programas y luego en portafolios, sino que vas madurando como en general, va madurando en general. Pues te cuento que cuando llegamos acá, cuando iniciamos en el año 2023, ya había unos niveles interesantes. O sea, a mí me sorprendió porque hicimos el modelo típico y me sorprendió encontrar unos valores, pues no te voy a decir que muy altos, pero había unos valores y había un lenguaje común. Hay muchas personas aquí, hay muchos funcionarios que estudian gerencia de proyectos, que saben de gerencia de proyectos. Hay varios PMPs. Hay personas que se están preparando, hay personas que les gusta más como el IGMA. Entonces, aquí realmente ya existía la gerencia de proyectos, como lo he dicho mucho. Sí, hay un enfoque hacia la gestión contractual, pero hay muchas personas que generan conocimiento en torno a la gerencia de proyectos porque hay magísteres en gerencia de proyectos, y hay especialistas, y hay practicantes, y hay personas que estudian. Inclusive hay personas que no tienen posgrados y saben quizás más. Es ese famoso balance, ¿cierto? Y saben más que cualquiera de gerencia de proyectos porque han estado en el calor de los proyectos, han estado resolviendo problemas por 20 años, por 30 años y llegan a donde uno y a contarle unas historias súper valiosas en las cuales uno dice, oiga, sí, lo que pasa es que esto está en tal estándar. Uno comienza como a ubicar las cosas en el conocimiento y sí, todo lo conocemos. Sí, yo creo que compartimos una óptica y es una óptica más bien endógena. ¿En qué sentido? Uno no puede sufrir de síndrome de Adán, pues. Pensar pues que antes de uno no hubo nada y si hubo, entonces hay que acabarlo por el solo hecho que uno no lo hizo. Construir, digamos, sobre lo que ya hay es muy, muy importante, ¿verdad? Sí, total. Y uno no puede decirle a una persona que lleva 30 años haciendo proyectos, que le va a enseñar a hacer proyectos, o más bien dejar en el aire que no sabe hacer proyectos. Lo sabe hacer. O sea, si llevas 30 años haciendo proyectos, algo tendrás que saber. Ahí están las vías de Colombia. Exacto. Entonces, yo soy de la tesis que toda organización que logre sacar proyectos ya de por sí tiene una metodología endógena. De pronto no la ha descubierto, de pronto no le tiene nombre, no hay un lenguaje común, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, en muchas ocasiones las metodologías no son de diseñarlas, de imaginárselas uno desde afuera, sino de descubrirlas, de descubrir lo que ya hay. ¿Sí? Y de darle forma y irlas estructurando. Y a mí me parece que tú has seguido como ese proceso y por eso seguramente el éxito. Eso es una recomendación para las personas que van a implementar. No vayan a chocar con lo que ya hay. Aquí tenemos precisamente una estrategia importantísima de gestión del cambio. Y en esa estrategia de gestión del cambio está capacitar a las personas para formalizar las buenas prácticas, pero escuchar también a los demás. En cada capacitación, en cada reunión hacemos una cantidad hacemos eventos, trabajamos con los hijos de los funcionarios y contratistas, con los hijos pequeños, con los hijos grandes. Recibimos mucha información. Hay que ser una esponja realmente porque es una institución y es un país que tiene una experiencia muy importante y un valor muy importante. Todas esas personas nos alimentan a nosotros. A nosotros nos llegan recomendaciones todo el tiempo. En los pasillos uno va caminando, me escriben un correo, en una reunión, en una capacitación, porque hacemos muchas capacitaciones, me dan ideas, todo el tiempo me dan cosas y me enseñan cosas. Mira, cualquiera diría que una persona que tiene doctorado pues ya lo sabe todo. No tengo ni idea. Todos los días estoy aprendiendo de gerencia de proyectos acá y todos los días me están enseñando de gerencia de proyectos. Sí, yo creo que el compromiso no es sabérselas todas, pero sí el compromiso es tratar de aprender todo lo que haya que aprender, lo más rápido que se pueda. Sí. Y eso requiere obviamente tener mucha
seguridad. Obviamente decir que uno no sabe requiere, no tiene nada de malo, pero requiere seguridad. Y solo aprende quien no sabe. O sea, si uno anda por el mundo diciendo que se la sabe todas, entonces uno ya no aprende nada. ¿Por qué vas a aprender? Esa parte es muy importante y hablemos de eso. Sigámosle hablando a tus pares, pero a tus pares que están apenas empezando. ¿Cuáles serían las habilidades, skills que valdría la pena desarrollar en los equipos? En los equipos de las organizaciones que manejan proyectos de infraestructura en nuestros países. Bueno, tiene que ver con lo que hemos hablado. Acuérdate de la balanza entre el estudio y la práctica, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en la práctica, es muy importante fundamentarse. O sea, tú no puedes llegar a un auditorio de 300 personas, de 400 personas. Yo cada ratico aquí hablo con 200, con 300 personas al tiempo, todo el tiempo. A decirles cualquier locura, a inventarte una práctica nueva, a inventarte algo de gerencia de proyectos porque se te ocurrió. Entonces hay que estar muy bien fundamentado. Entonces es importante que las personas que estén liderando estos tipos de procesos tengan formaciones, por supuesto, académicos, grados académicos y todo esto, pero que sobre todo, y tú sabes que en la gerencia de proyectos esto es muy dinámico, sobre todo que estemos en permanente actualización. O sea, hay que estar consultando constantemente lo que está pasando en la investigación, en la punta de la lanza del conocimiento. O sea, nosotros constantemente tenemos un grupo de investigación, constantemente estamos viendo qué está pasando a nivel mundial en la gerencia de proyectos. Entonces, hablar con la autoridad ante las personas, escucharlas por supuesto, pero contarles lo que pasa a nivel mundial y la razón de ser, y fundamentarle y soportarle y argumentarle las cosas a las personas. Es mucho más fácil penetrar en la mente de las personas si tú eres una persona estructurada, ordenada, metódica, disciplinada, todos los valores que tenemos en la gerencia de proyectos, ¿no? Porque quienes nos metemos en la gerencia de proyectos, yo creo que al principio somos muy disciplinados y somos muy curiosos, nos gusta mucho la lectura. Entonces, yo todas las noches estudio. Mi equipo, por ejemplo, el equipo del Grupo para la Gobernanza, es un equipo que todos, al principio, yo les dije, para el próximo año, el que no tenga especialización no entra. Y todos tenían o especialización o maestría, no sé qué, o estaban estudiando algo. Y todos están estudiando, todos han terminado sus posgrados y siguen estudiando. Entonces, los que estamos en gerencia de proyectos tenemos un reto bastante, porque la gerencia de proyectos ocupa mucho tiempo, ¿cierto? O sea, y te ocupa mucha mente. Pero en tus pocos ratos libres también tienes que estudiar, tienes que estar en crecimiento constante crecimiento. ¿Y hay algún contenido? Vamos a hacer este ejercicio. Supón que te llega aquí un profesional nuevo, recién graduado, pero le fascinan los proyectos, le fascinan. Y te dice, oye David, que me encanta esto, quiero avanzar, ¿qué debería aprender de primero? ¿Qué le dices tú? Bueno, me has puesto un caso muy específico porque yo tengo aquí algo que se llama el kit de bienvenida a la PMO. Tenemos algo que se llama así, el kit de bienvenida. Pues imagínate que en el 2024 hicimos 3.300 horas hombre o horas persona, le llamamos acá, de capacitación. En el 2025 hicimos 5.500 horas persona de capacitación. Y en el 2026 tenemos una meta de 10.000 horas persona de capacitación y ya vamos como en 8.000 y pico, que las vamos a superar, creo. Pues todo eso que hemos hecho en capacitación ha quedado grabado y ha quedado en un SharePoint donde lo tenemos muy bien organizado, y entonces ese es el nuevo kit de bienvenida. Entonces tú ya no tienes que ser especialista, ya no tienes que ser magíster, no tienes que ser doctor, sino que tienes que llegar a escuchar unas 70 horas de charlas que hay en gerencia de proyectos, en BIM, en todo lo que hacemos, como para que te pongas ahí como en sintonía. Pero el kit de bienvenida para los que no están aquí en el Envías es básicamente los diferentes estándares. Los estándares del PMI, que tiene muchos, los estándares de IMA, los has fortalecido. Realmente nosotros estamos estudiando y aprendiendo un poquitico más de IMA, todo lo que tenga que ver con Axelos, con Prince2, ¿sí? También es importante. Hoy día hay muchos estándares. También la ISO tiene la 21500 y hay más de gobernanza también. Entonces hoy día hay mucha, o sea, hay información, hay muchísima de dónde soportarse. Y luego de que pases los estándares y todo eso, pues te vas a las bases de datos, Scopus, Web of Science, Science Direct,
a buscar las temáticas que te apasionan. O sea, tú le propones a la gente que se lea journals, que se lea Sí, artículos de investigación como buen doctor. Sí, por supuesto. Es más, yo dentro del equipo tenemos grupo de investigación y entonces estamos tratando de hacer varios artículos científicos en torno a lo que hacemos. Entonces hay equipos en que procesamos la información de los artículos científicos, unos los bajamos, otros los procesan, los comienzan a hacer resúmenes. Todos estamos como tratando de crecer en eso. Sí. Pero obviamente que la información de la gerencia de proyectos tiene que ser información muy veraz, muy formal. También yo doy clases en gerencia de proyectos y le digo más a mis estudiantes, y bueno, aquí también en la PMO les digo, no vayan a irse al rincón del vago a estudiar gerencia de proyectos, no vayan a irse a buenastareas.com a estudiar gerencia de proyectos. Tiene que haber fuentes formales. O sea, tenemos que, en la gerencia de proyectos tenemos que agarrarnos de lo mejor. Sí, como en todo, siempre hay fuentes y pues hay unas muy buenas y unas muy regulares. Entonces no estaría bien perder el tiempo en cosas regulares cuando ya tienes disponibilidad de todo. Hoy en día la información ya está a la mano de todo el mundo, ¿verdad? Nosotros en Proyectiza hemos hecho esfuerzos también grandes por investigar. Y un poco la tesis es la siguiente. Nosotros, si tú lo piensas, nuestras fuentes de conocimiento son típicamente de los Estados Unidos, inglesas o japonesas, ¿sí? Y ese contexto es súper diferente. Entonces probablemente estamos tratando siempre de implementar forzadamente a veces cosas que no necesariamente funcionan exactamente así en América Latina. Y la única forma de tener fuentes que de verdad en las que nos podamos ver es investigando. Mientras nosotros no investiguemos, vamos a tener una crisis de identidad todo el tiempo, porque no sabremos exactamente cómo funcionamos. Entonces esa labor es muy importante, David. Ojalá la sigan, porque a veces se siente uno un poco solo en estos países, se siente uno, lo ven a uno como si estuviera loco. No, nosotros promulgamos muchísimo la investigación y tenemos un laboratorio muy interesante de investigación, pues todos los proyectos que he mencionado. Entonces, inclusive para tu audiencia, quienes quieran comenzar a hacer sus primeros pinos en investigación, de pronto podemos hacer algún tipo de estrategia para que les colaboremos en eso. Entonces, damos de pronto un direccionamiento en temas de investigación. En la descripción del episodio, lo que quieras poner ahí, que te puedan contactar. Claro que sí. Sí, es que en Colombia no tenemos nada, o sea, tenemos que 20 años, quizás 15 años de investigación en gerencia de proyectos, no tenemos más. A nivel mundial uno puede conseguir 50 años, 100 años de gerencia de proyectos, estamos muy crudos. Uh-huh. Por ejemplo, en el derecho hay 4.000 años de investigación. Sí, claro. Entonces, en gerencia de proyectos nos falta muchísimo, a nivel mundial también. Y es curioso porque nos falta muchísimo, pero fíjate que estamos en una región donde todo está por hacer y se hará a través de proyectos. Entonces tiene sentido que podamos tener identidad, desarrollar técnicas, metodologías propias, ajustadas, por supuesto aprendiendo de los demás, pero en la medida que podamos adaptar las cosas a nuestro entorno, seguramente vamos a poder rodar mucho mejor. Oye, y hablando de eso, y hablando de macrotendencias, en términos tecnológicos, ¿esto para dónde va? ¿Tú cómo lo ves, David? Bueno, es una de las dificultades que hay en el sector público y es que aquí las funciones están claramente separadas. O sea, aquí hay una oficina de tecnología de la información, se llama la OTIC. Yo no puedo entrar a hacer lo que ellos deban hacer. Ellos, por supuesto, tienen unos programas súper interesantes de desarrollo de tecnología de información, de inteligencia artificial, de utilización de tecnología máxima a la vanguardia, pero yo de pronto lo que sí tengo que hacer y lo que sí hemos hecho, pues básicamente es tener una muy buena comunicación y obviamente trabajar e impulsar el trabajo colaborativo de tal forma que podamos impulsar esto y aprovechar al máximo. Estamos implementando una tecnología muy compleja que es la tecnología BIM. Implementar esto a nivel del sector transporte es algo grande. Y David, pero versión así muy simple para aquellos que no son expertos, ¿qué es BIM? Bueno, BIM es una metodología que nosotros realmente no la llamamos, la M no la vamos a llamar de metodología, sino de un modelo de información para la construcción, ¿sí? En el cual vamos a ver un modelo de la obra física, pero
de manera virtual. Tenemos nuestro proyecto en un mundo virtual y podemos equivocarnos en ese mundo virtual. Entonces vemos sobre todo, por ejemplo, temas de las interferencias que puedan haber, modelamos diferentes posibilidades de cómo una solución técnica puede ser más efectiva y también se puede modelar bastantes cosas de la información a través de, por ejemplo, los costos, el tema del tiempo, el tema de la sostenibilidad, bueno, una cantidad de dimensiones que tiene BIM y que se pueden utilizar, que es ver el proyecto y equivocarse, digo yo, en un modelo que es virtual. Sí, es un modelo más rico, en el sentido que puedes simular cantidades, unidades. Y tomar decisiones basadas en información. ¿Sí? Es un modelo que vamos a lograrlo a nivel de Colombia seguramente, a crecer mucho en eso y muy seguramente en tu auditorio va a comprender los proyectos de manera mucho más significativa que lo que hoy día lo hacemos o que lo que hace unos días. ¿Y cuáles son los principales errores que se están evitando con BIM? Bueno, típicamente lo que dice la teoría, que lo hemos encontrado, es el tema de las interferencias entre las diferentes disciplinas. Es decir, por ejemplo, que está el hidráulico y hace un tema diseño hidráulico y está el estructural, y entonces no se dan cuenta que se está interfiriendo hasta que en la obra pasa un problema. Hoy día esas interferencias se están detectando de manera temprana a nivel de estudios y diseños. A nivel de optimización de costos, por ejemplo, en el sector público pasa mucho que hay diferencias se llega a un acuerdo en las cantidades de obra de una manera muy, muy conflictiva. Entonces hoy día en el modelo se pueden reproducir esos temas de las cantidades de obra de una manera mucho más expedita, de una manera mucho más fácil, que está generando mayores consensos, mayores eficiencias en la relación entre los contratistas y el propietario. Sí, o sea, permite visualizar el proyecto encontrando interferencias que antes solo se encontraban y de forma muy obvia y muy brutal ya en la obra, cuando ya es muy caro, y ya es un gran problema. Tú sabes el tema de la curva del costo de los cambios a través del tiempo. Entonces esa es una variable que estamos anticipando muchísimo, porque aquí el tiempo entre estudios y diseños y la construcción pueden pasar 2, 3, 4 años. Entonces estamos anticipándonos a problemáticas que vamos a encontrar en obra por muchísimo tiempo. Ahí con seguridad se va a ahorrar muchísima plata. Con seguridad la están ahorrando, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo bajan ustedes a sus seccionales, a sus filiales, digamos, para aquellos que están fuera del país? Todas las secciones, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman las direcciones territoriales? ¿Cómo se llama? ¿Las oficinas, las direcciones territoriales ya están asumiendo BIM? ¿O, sí. ¿O solo ocurre acá de forma central? Los contratistas, no. Esto es toda una estrategia y aquí cualquier cosa que estamos haciendo lo hacemos de una manera muy estratégica. Entonces, desde el año 2024, 2025, 2026, hemos estado haciendo entrenamientos para todos los funcionarios y contratistas de Envías que van a estar en el tema de supervisión de contratos y esto. Y por supuesto, entonces también a través de los contratistas estamos impulsando que haya una mayor generación de conocimiento en torno a BIM. Entonces, todo el sector, y lo propio pasa también en la ANI y lo propio pasa en Aerocivil. Entonces, y tenemos una mesa en la cual nos unimos, no solamente los tres, sino varios más del sector, inclusive a nivel interinstitucional. Tenemos una famosa mesa que se llama la mesa MyBIM, una mesa de articulación interinstitucional de BIM. Entonces, estamos promulgando políticas, lineamientos, guías generales y una estrategia a nivel de toda Colombia para que toda Colombia sea la que crezca a nivel de tecnología de BIM. Muy bien. David, estamos llegando ya al final de la entrevista, de esta pequeña conversación, y me encantaría que me ayudaras o tú le hablaras a los grandes tomadores de decisiones en el sector público que en su vida han pensado en el tema técnico de proyectos, porque al final son los que toman las decisiones, ¿verdad? Y voy a hablar como ellos, voy a hacer de abogado del diablo. David, ¿tiene sentido implementar una PMO en el sector público? ¿Tú cómo respondes a esa pregunta? Claro, por supuesto que sí. Hay muchos estudios científicos que han validado ya
las ventajas de implementar no solamente oficinas de gerencia de proyectos, sino prácticas de gerencia de proyectos y en nuestro caso, por ejemplo, el tema de un marco de gobernanza de gerencia de proyectos, con lo cual hay muchos beneficios que se van a trasladar finalmente a beneficios sociales. Hay alrededor de varios estudios que hemos consultado y que hemos llegado como a un consenso de que el retorno de la inversión es algo así como 1 a 9, ¿sí? Que es bastante alto. ¿Cómo funciona ese retorno de la inversión de O 1 a sea, 9? ¿Cómo se lee eso? Tú metes un peso y te retornas 9 pesos. ¿Sí? Buen dato. Sí. Después de muchos estudios que consultamos, llegamos como a ese valor. Es supremamente interesante. Además que por el nivel y por la magnitud y el tamaño, la cantidad de plata que se mueve acá, pues cualquier esfuerzo pequeñito que hagas que genere algo bueno en un proyecto, pues es muchísimo el dinero que tú te vas a ahorrar. Algo bueno en un megaproyecto de ingeniería, pues te va a significar muchos millones de pesos, muchísimos millones de pesos. Y a través de muchos proyectos, pues imagínate, yo digo que lo que nos hemos gastado nosotros aquí en implementar esto, lo hemos pagado muchísimas veces más porque ya hemos implementado buenas prácticas y porque ya los proyectos y las personas están trabajando con una conciencia un poco mejor y hemos mejorado un poquitico la manera como que se hacen los proyectos, traducido en millones de proyectos, en millones de pesos o en billones de pesos que se manejan aquí, pues esa pequeña diferencia es mucho dinero. O sea, la PMO en el sector público realmente se paga. Con creces, definitivamente con creces, con creces. David Marmolejo, muchas gracias por tu tiempo, siempre generoso conmigo y en esta ocasión con Mr. Project, este foro que está diseñado con mucho cariño para toda la comunidad de gerencia de proyectos. Encantado siempre de estar acá y espero que esta sea la primera de muchas ocasiones donde podamos compartir ideas entre nosotros y con toda la comunidad. Muchas gracias, David. Por supuesto, Mauricio, bienvenido a ti y a toda tu audiencia. Ya es la tercera vez que Mauricio viene al Envías, entonces es un gran amigo del Envías y también todas las personas que quieran conocer un poquitico de la gerencia de proyectos pueden preguntarnos cosas a través de tu chat o de tu audiencia. Las preguntas están bienvenidas, siempre hay mucha curiosidad, hay muchas personas que tienen muchas interrogantes, entonces muchas gracias por esta invitación y espero próximamente otra vez acá. Gracias, David.